Bienvenidos a este curso paralelo de segundo parcial para la materia Matemática 51 del CBC de la UBA. Conmigo, con el profe Elías, vamos a estar viendo en 8 clases todo el contenido de este segundo parcial. En la clase de hoy vamos a empezar hablando un poco de generalidades del segundo parcial y luego vamos a enfocarnos en el tema específico del día de hoy. Así que empiezo hablando sobre generalidades de todo lo que es el segundo parcial, por lo menos para lo que es CBC presencial. En cuanto a lo que es UBA 21, hay unas que otras diferencias, pero bueno, también comparte mucho de esto. Lo que sí, como dije recién, CBC presencial, tanto cátedra única, o también llamada Gutiérrez, como cátedra Rosomando, ambas cátedras contienen esta forma, este formato, esta distribución de temas. Bien, así que vamos a iniciar. Matemática 51 para el segundo parcial tiene estos dos temas principalmente. Podríamos decir que son dos temas grandes, derivadas e integrales. Eso es todo. Bien, vamos a hablar un poquito más específicamente de derivadas. Como ustedes están viendo acá, cuando hablamos de derivadas, lo que tenemos es que vamos a tener estos subtemas, los cuales les van a servir a ustedes para ver un poquito más específicamente o en orden. Los temas serían, primero se ve derivadas, lo que es por definición, comúnmente en la cursada oficial se ve derivadas por definición. Después de eso se va a lo que es tabla de derivadas. En realidad, cuando se habla de definición, también se suele, muchas veces se suele también agregar aquí lo que es recta tangente. Pero bueno, también a recta tangente se la puede enseñar después de la regla de la cadena. Entonces, los temas son aprender a calcular derivadas por definición, calcular la derivada por lo que es la tabla de derivadas, o podríamos decirle tal vez derivadas inmediatas, ¿no? Tenemos algunas reglas, algunas propiedades, y luego viene la regla de la cadena. Si ustedes saben esto que está acá, entonces ustedes ya saben derivar. Es más, si ustedes saben estos tres temas, ya podrían decir que saben derivar. ¿Por qué? Porque calcular la derivada por definición no es algo que se suele hacer. Lo que sí se suele hacer es calcular calcular derivadas por tabla de derivadas, ¿ok? No se suele calcular por definición, sino con la tabla de derivadas. Entonces, si saben esto, ustedes ya saben derivar. Y en esto nos vamos a enfocar en la clase de hoy. Bien. Ahora, estos otros ítems nos hablan de, podríamos decir, la utilidad que le damos a derivar. Uno, por ejemplo, cuando uno aprende a andar en auto o en moto, supongan que alguien aprende a andar en auto. Entonces, lo primero es justamente ese paso previo de aprender a andar en auto, y después lo que sigue es qué utilidad le puedo dar yo a saber manejar un auto, ¿no? Entonces acá es algo similar. Primero aprendo a derivar, a entender qué es la derivada y a derivar, porque podríamos decirle que es un procedimiento que le aplicamos a la función, y después viene la utilidad que le doy a la derivada. Bien. Esto en la cursada oficial lleva aproximadamente 4 clases, podríamos decir. Em, Otra vez un poco menos. Pero bueno, estos son los primeros temas de derivadas. Después tenemos estos otros temas que son los temas de integrales. Para estos temas de integrales se suelen empezar a tocar
por lo que es integrales indefinidas o integrales inmediatas, lo que vemos en la tabla de integrales. Bien, primero vemos lo que es la tabla de integrales, luego vemos propiedades, métodos tanto por sustitución como por partes, y si ustedes aprenden toda esta primera parte, entonces podríamos decir que ustedes ya saben calcular una integral indefinida. Después, cuando aprendan este otro pasito, este otro ítem, van a poder decir que saben calcular integrales definidas. Y la utilidad principalmente que le vamos a encontrar acá en este curso es esta última. Bien, vamos a utilizar esos conocimientos para calcular áreas. Bueno. ¿Qué pasó acá? Bien. Eso sería lo que es el último tema, ¿ok? Que se va a ver en esta materia y que se va a ver también, obviamente, en lo que es el curso paralelo, acá de biofísica, perdón, de lo que es matemática 51 conmigo. Bueno, voy a... La derivada tiene un significado, muy útil en lo que es la física, por ejemplo, pero en esta materia, o por lo menos en este curso, yo me voy a enfocar más que nada a que ustedes aprendan a derivar y a que sepan una que otra de sus aplicaciones importantes, ¿no? De la manera o al nivel en la que se suele evaluar en esta materia. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque seguramente cuando estén cursando, a ustedes les van a hablar un poquito más detallado de esto, y es más, si estuviesen cursando otra materia, una materia de matemática para ingeniería, como lo que es análisis matemático, seguramente van a ver un poco más de detalles, de formalidad en cada demostración de cada fórmula. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ir un poquito más a lo práctico, ¿no? Enfocarnos en que ustedes aprendan a derivar. Así que para empezar esta clase vamos a comenzar a ver un par de formas de escribir. Bien, yo tengo una función. Comúnmente las funciones ustedes la van a escribir con la letra F minúscula. Ahora, si yo a la función la derivo, vamos a tomar por ahora, ¿bien?, a la derivada como un procedimiento que le hacemos a la función y que termina, al derivar una función, me termina arrojando como resultado otra función distinta. Bien, salvo excepciones, es otra función distinta. Entonces, tengo mi función, bien, vamos a poner acá la función, y acá tengo la derivada de la función. La derivada de la función. Bien. ¿Cómo se escribe la derivada de la función? Con la misma f minúscula, pero con un apóstrofe ahí arriba. Esto significa que la función ha sido derivada. Bien. Ahora, si yo agarro la derivada de la función y la vuelvo a derivar, de nuevo le vuelvo a aplicar este procedimiento que les dije, voy a obtener lo que se conoce como la segunda derivada. Bien, pero eso lo vamos a charlar un poco más después en esta clase. Por ahora tomen como que la derivada es un conjunto de procedimientos que le hacemos a una función y que nos arroja f' de x, o sea, la derivada de la función. Bien. Entonces, vamos a primero empezar a aprender lo que es la tabla de derivadas. ¿Cómo hago este procedimiento? ¿Cómo logro pasar de la función a la derivada de la función? Vamos a empezar a aprender esto. Para ello, vamos a ver lo que es la tabla de derivadas.
que se encuentra aquí. Bueno, esta es la famosa tabla de derivadas. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que cómo poder encontrar la derivada para funciones simples. Bien, por ejemplo, de hecho, esta imagen se las voy a dejar a ustedes también en el grupo general, aquí de regalito. Denme un segundo hasta que se los deje. Y bueno, los chicos la gente del curso paralelo ya lo tienen en Drive, pero de todas maneras también les voy a dejar aquí nuevamente en el grupo de WhatsApp con la gente del curso paralelo. También les dejo a ustedes en el grupo reducido. Listo. Esta es una imagen clave que necesitan aprender a manejar porque van a utilizar todo este conocimiento también para lo que es integrales. Bien. Entonces, empezamos con aquí. Acá a la izquierda, en esta tabla, tenemos las reglas. Fíjense en que aparece con números romanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después 2 plus y así, ¿no? Esto que está acá a la izquierda lo agregué yo. No es muy útil, o mejor dicho, es útil, pero no es muy necesario que esté. Yo lo puse aquí como para que podamos fácilmente hacer referencia a alguna de estas reglas de derivación. Por ejemplo, si yo les digo la regla 3, ya sé que estoy hablando de esto, ¿no? Pero bueno, es un detalle. ¿Qué es lo que sí les suelen poner en lo que sí se les suele dar en las clases oficiales? Anjuri, sí. Lo que dice acá sin hace referencia a seno, lo que es trigonometría. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sí se les suele dar en las clases oficiales? Es todo esto que está acá. Fíjense en esta parte. Bien. Lo que comúnmente les suelen dar es hasta aquí. Y lo otro son otras reglas, podríamos decirle, que son muy útiles. Entonces, sigamos explicando este cuadro. En la columna del medio, fíjense en arriba, dice f de x. Esto sería la función sin derivar. Lo que tienen aquí es la función sin derivar. Y lo que tienen acá es f' de x. Esto tiene un apóstrofe. Entonces, estamos hablando de la derivada de la función f. ¿Bien? Bueno, vamos ahora a la regla número 1. ¿Bien? Para eso yo le puse numeración con números romanos porque no quise poner otros números como para que no se confundan. Pero vamos a la primera regla, esta. ¿Qué me dice? Me está diciendo que cuando, fíjense, si yo tengo algo en esta columna, hace referencia a que esto es la función original. Todo lo que esté acá me está hablando de la función original sin derivar, y todo lo que está acá a la derecha me está hablando de cómo me va a quedar esa función después de haberla derivado. Bien. Entonces, vamos a tener que, para la primera función, o la primera regla, tengo k en la función. K significa una constante. ¿Qué significa una constante? En otras palabras, es simplemente un número. O sea, algo que no es x y que tampoco es y. Un número, un 3, un 7, un -4. Pi, el famoso 3,14 con infinitos decimales, también es una constante. Bien, es un número. Entonces, cuando tengamos que nuestra función es simplemente un número y querramos, si queremos derivarla, el resultado va a ser 0. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Si yo tengo que mi función es simplemente 5,
Si yo tengo que mi función es 5, entonces la derivada de esta función, ¿cuánto me va a dar? La derivada de esta función, fijemos acá, si tengo que la función es 5 y yo quiero saber cuánto vale la derivada para esta función, bueno, tengo que ver, la función es simplemente un número. Lo que voy a estar derivando va a ser simplemente un número. A eso le corresponde la regla número 1. Entonces, cuando yo tengo una constante para derivar, el resultado es 0. La derivada de esta función vale 0. Muy bien, correcto. Bien, otro ejemplo. ¿Qué pasa si ahora mi función es... Todo esto es para el ejemplo de la función 1, ¿no? O de la regla 1. Si mi función ahora es menos 9, ¿cómo va a ser la derivada para menos 9? ¿Qué les parece a ustedes? Yo me fijo mi función, me fijo la función y veo, es una constante, es un número. Entonces tengo que aplicar la regla número 1, que me dice que las constantes se transforman en 0, y así obtengo la derivada de la función. Aquí esto se vuelve 0. ¿Bien? Correcto, muy bien. Y así de sencillo, siempre que ustedes tengan que su función es simplemente un número, que quieran derivar simplemente un número, el resultado de esa derivada va a ser 0. ¿Bien? Aquí lo mismo para la letra E, correcto. Aquí les voy a enseñar otra forma de escribir. Fíjense en acá arriba a la izquierda. ¿Bien? ¿Qué es lo que hice? Escribí primero lo que es la función, la original, sin derivar, y después les puse acá la derivada, la que tiene el apóstrofe. Ahora, hay otra forma de escribir esto, que es la siguiente. ¿Bien? Si yo pongo entre paréntesis aquello que quiero derivar, y al paréntesis le pongo un apóstrofe, estoy diciendo que a lo que está dentro del paréntesis lo voy a derivar. El apóstrofe me está indicando que yo debo derivar, aplicar la tabla de derivadas a lo que está adentro del paréntesis. ¿Ok? Que tenga el apóstrofe quiere decir que yo le tengo que aplicar la tabla de derivadas a lo que está ahí adentrito de los paréntesis. Entonces, si yo escribo esto, les estoy diciendo la derivada de menos 9, lo cual es 0. Lo cual es lo mismo que les acabo de escribir arriba, solo que puesto de otra manera. ¿Bien? Y eso es lo que quiero que se lleven. Que esto significa la derivada de 9, lo cual es igual a 0. ¿Vamos? Una última. Si yo les digo, les pregunto, ¿cuánto vale la derivada de el número pi? Esta pregunta va con un poquito de trampa, tal vez se puede decir. ¿Cuánto vale la derivada de pi? Bueno, pi es un número, ¿verdad? Es una constante, 3,14 e infinitos decimales. Es una constante particular, tiene infinitos decimales, pero al fin y al cabo es una constante, vale siempre lo mismo, 3,14 con sus infinitos decimales. Así que también vale 0, correcto. La derivada de pi es 0, la derivada del número e también es 0, bien, y así. Bueno, ahora vamos con la regla número 2. Vamos con la regla número 2. Bien. ¿Qué me va a quedar con la regla número 2? Me dice, fíjense en que yo acá tengo una X como base y tengo una letra A como exponente. Bien. Tanto la letra K como la letra A, y después también vamos a ver en la parte de integrales, la letra C. Bien. En este caso solo K y A. Nos hablan de constantes. Constantes. ¿Y qué quiere decir constantes? Números. ¿Ok? Son constantes, son números, numeritos, 3, 5, menos 9, 7, 3,14, números. ¿Bien? Entonces, si yo tengo x, que x no es un número, una constante simplemente,
X es una variable, ¿no? X elevado a la A es como decir una X elevado a una constante. Un X al cuadrado, un X al cubo, un X a la quinta, un X a la menos 7, ¿no? Todo esto serían ejemplos de esta regla número 2 a los cuales les puedo aplicar justamente esta regla. Entonces, vamos con regla número 2. Si ustedes tienen que derivar, ya saben que si pongo los paréntesis y tiene apóstrofe, hay que derivar. Si yo tengo x al cubo para derivar, ¿ok? Tengo que derivar x al cubo. Bueno, justamente primero veo la función, qué tipo de función es, para poder identificar cuál de las reglas tengo que aplicar. Veo que tiene una x abajo y veo que tiene una constante en el exponente. Entonces busco en toda la tabla de derivadas y encuentro que la regla número 2 tiene eso, una x como base y una constante como exponente. Ok, entonces tengo que seguir la regla número 2. ¿Qué me dice? ¿Cómo va a quedar la derivada? Cuando veo acá, veo que la derivada me va a quedar como, fíjense, el exponente, que era la letra A que estaba antes, el exponente termina bajando en forma de multiplicación. Ahora me queda A por la X. Y al actual exponente le voy a restar un 1. Correcto, le resto un 1. Entonces, así me va a quedar la derivada. Vamos a aplicar aquí, a este caso. ¿Cómo me va a quedar? Bueno, ¿qué dice ahí? Dice que primero la A tiene que bajar multiplicando. Entonces hago, en este caso la A sería el 3. El exponente tiene que bajar multiplicando. Me va a quedar 3 por... Y ahora al exponente, al nuevo exponente, después de bajar la A multiplicando, después de bajar el exponente multiplicando, al actual exponente le tengo que restar un 1. Correcto, como están diciendo en los comentarios, muy bien. Me va a quedar 3 menos 1. O sea que esto es igual a 3x al cuadrado. Muy bien. Vamos con otra derivada. ¿Qué pasa si yo les digo, con otro ejemplo, x a la séptima? Si yo quiero derivar x a la séptima, ¿cuánto me va a dar? Bueno, veo que tiene una x abajo como base y tiene una constante como exponente. Me pongo a buscar cuál va a ser la regla y veo que de nuevo, la regla 2, porque es la que me dice cómo derivar cuando tengo una x como base y tengo una constante como exponente. ¿Cómo se hacía? Baja multiplicando el exponente antiguo y al nuevo exponente le resto un 1. ¿Bien? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Acá baja el 7 multiplicando delante de la x y al 7 de arriba le resto un 1, lo cual va a ser igual a 7x a la sexta. Bien, muy bien, excelente, excelente Dana, Cami, Benja, Rosa, muy bien. Ok, vamos ahora a la siguiente propiedad. No, vamos a hacer un último ejemplo y ahí sí me voy a la siguiente propiedad. ¿Qué pasa ahora si yo tengo x elevado a la menos 4 y tengo que derivar eso? ¿Cómo me va a quedar cuando tenga x a la menos 4? Bueno, veo que tiene una x abajo como base y de nuevo tiene como exponente una constante, un número. En este caso el número es negativo, pero sigue siendo una constante. Entonces, como sigue siendo un número, de nuevo regla número 2. ¿Qué hay que hacer? Baja el exponente multiplicando, le resto un 1 al exponente. Entonces, me va a quedar de la siguiente forma. Baja el menos 4 multiplicando y ahora la x le voy a poner como exponente menos 4 menos 1, lo cual me termina dando menos 4x elevado a la menos 5. Bien, muy bien, Maya, Lautaro, Benja, Magda. Queda terminando así. Listo.
ya sabemos aplicar tanto la primera regla como la segunda regla. Bien, estas dos son las que por ahí suelen tener más ejemplos como para aplicar. Y que de hecho vamos a hacer uno último. ¿Qué pasa si ustedes ahora tienen para derivar x elevado a la 1/2? Acá se las pongo más difícil. X elevado a la 1/2. Si tengo que derivar eso, x elevado a la 1/2. Bueno, de la misma forma, 1/2 sigue siendo una constante. Tengo que aplicar la regla número 2. Entonces, bajo el 1/2 multiplicando, y a la x le resto 1/2. Perdón, le resto 1, ¿no? Me va a quedar 1/2 menos 1, lo cual me va a dar como resultado x elevado a la menos 1/2. Bien. Menos 1/2. Ese va a ser el exponente. O si lo quieren poner así, también puede quedar. X elevado a la menos 1/2. Bueno, ahí tienen 3 ejemplos de cómo aplicar la regla número 2. Ahora vamos a la siguiente. La regla número 3. La regla número 3 es cuando tenés una función exponencial cuya base es el número e. La regla número 3 es específicamente para cuando vos tenés representado e elevado a la x. ¿Ok? Solo para cuando tenés e elevado a la x. Hay veces que queda un poco distinto escrito porque es una composición donde e a la x recibe a otra función, pero si está e a la x, entonces tenés que aplicar esta regla. ¿Cómo se deriva e a la x? Bueno, sigue siendo e a la x. O sea, el derivar una función que sea e a la x no te modifica en nada lo que ya tenías inicialmente. Regla número 3 es cuando tenés que derivar e a la x. ¿Cuál es el resultado de derivar esto? Bueno, la misma función, e a la x. Esto ha sido objeto de muchos memes, ¿no? Como decir, por ejemplo, que tengo como a Terminator. ¿Vieron que a Terminator le dan con todo y no se modifica? Bueno, hay memes respecto a esta regla de que tratan de derivarlo una y otra y otra y otra vez a esta función y siempre terminan con la misma. No logran modificarla, ¿no? Ya se podrán imaginar memes al respecto. Que no me pongo a mostrarlos ahora porque voy a perder si no lo que está escrito al costadito. Pero bueno, vamos a verlo después. Vamos con la regla número 4. La regla número 3 es solamente eso. Es una regla específicamente para cuando tenés e a la x. Y es más, las reglas que siguen también, fíjense, la regla 3, la 4, la 5 y la 6 son específicamente para cuando tienen estas funciones. Las únicas reglas donde puedes tener muchos, pero muchos tipos de funciones, o por lo menos más tipos de funciones, son estas dos primeras que están arriba. Bien. La regla 4 es cuando tenés logaritmo natural de x. Ojo que no es cualquier logaritmo, es logaritmo natural, logaritmo de base e. Entonces, cuando yo quiero derivar logaritmo natural de x, como está acá, voy a obtener como resultado 1 sobre x. Bien. Entonces, y aplica, mejor dicho, solo para eso. Sea que el logaritmo natural esté formando parte de una composición, o sea que esté solo el logaritmo natural de x, la derivada da 1 sobre x. Derivada igual a 1 sobre x, ¿ok? Lo mismo con el seno y con el coseno. Vamos a poner ahora seno, regla número 5. Si ustedes tienen que derivar seno de x, la respuesta que dice
coseno. Lo voy a escribir acá abajo para que quede más grandecito. Si tienen que derivar seno de x, entonces el resultado es coseno de x. Bien. Y regla número 6, si tienen que derivar coseno de x, entonces el resultado es menos seno de x. Bien. Simplemente lo que está escrito ahí al costado. Cuando tienen seno, la derivada le queda como lo que está a la derecha, coseno de x. Cuando tienen coseno, la derivada queda como lo que está aquí a la derecha, menos seno. ¿Ok? Ahora quiero que noten algo que hice intencionalmente en esta tabla que armé para mis alumnos, para subir también a Instagram en su momento. Y es que, fíjense en que de la regla número 1 a la 6, esto está con negrita. Tiene un tono un poquito más oscuro, o podemos decir un poco más grueso el trazo. ¿Por qué? ¿Por qué está en negrita? Porque estas 6 reglas son las prácticamente con las que podrían resolver cualquier examen parcial de lo que es matemática de CBC presencial. ¿Bien? Y también de UBA 21, comúnmente sí. Ahora, lo que a ustedes les suelen dar en las clases, siempre suelen incluir estas de acá, ¿bien? Por lo menos de la 2 a la 6. Hay veces que a la regla número 1 no la escriben porque, bueno, dicen que es, o tal vez se piensa que es algo tan fácil que tal vez no haya necesidad de escribirlo, ¿no? Pero comúnmente lo que les dan en clases es lo que voy a encerrar ahora en rojo, ¿bien? Es esto. Así cortito, o a veces también se agrega esto de abajo. Pero bueno, lo que está en negrita, repito, es lo más importante, podríamos decir, porque con esas reglas ustedes pueden resolver cualquier otro examen, cualquier otra derivada. Ahora, si las 6 primeras son si son suficientes, entonces, ¿para qué agregué las siguientes? Bueno, las agregué porque son atajos, son caminos para ir más rápido hacia lo que es el resultado. Por ejemplo, esta que dice acá, 2 plus. ¿Por qué dice 2 plus? Bueno, dice 2 porque hace referencia a la regla número 2. O sea, porque es la regla 2, pero con un atajo. Lo vamos a ver acá. Voy a borrar esto. A ver si me permite borrar rápido con el lápiz. Raíz cuadrada de x. ¿Cómo lo puedo escribir en forma de potencia? Esto lo vimos en práctica 0. Raíz cuadrada de x. ¿Cómo se puede escribir en forma de potencia? X elevado a la 1 medio. Bien. Raíz cuadrada de x es igual a x a la 1 medio, elevado a la 1 medio. Entonces, cuando yo tengo x elevado a la 1 medio, veo que ya lo tengo resuelto acá abajo. ¿Lo ven? Acá abajo ya hemos resuelto x elevado a la 1 medio y lo hicimos con la regla número 2. Y bueno, entonces como raíz cuadrada de x es lo mismo que x elevado a la 1 medio, entonces puedo entender que raíz cuadrada de x se deriva con esta regla número 2. Bien, la regla número 2 me permite derivar esto. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Bueno, voy a hacer el mismo paso que hice allá abajo. Cuando derivo esto me queda baja el 1 medio multiplicando y arriba me queda x elevado a la menos 1 medio. Ahora, como es un exponente negativo, yo a esto lo podría acomodar aplicándolo también lo que es las reglas de práctica 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Voy a tener que dar vuelta a la x. En vez de tener x, voy a tener 1 sobre x. ¿Se acuerdan lo de práctica 0? Lo vimos en la clase en vivo abierta y gratuita que di en su momento,
al respecto, pero lo voy a decir acá nuevamente. Si yo tengo x elevado a lo menos 1, o a cualquier exponente negativo, para transformar el exponente en positivo, y me quede como 1, a la base la tengo que dar vuelta, la tengo que invertir. Tengo que invertir el número. ¿Qué sería invertir? Bueno, que si tengo x a la menos 1, eso es como si yo tuviese, o escribo el denominador de cualquier número siempre es 1. De cualquier número que no tiene nada escrito abajo, ¿no? Si aquí no tengo nada escrito abajo de la x, tiene denominador 1. Ahora, para hacer que el exponente se vuelva positivo, lo que yo debo hacer es dar vuelta a la fracción. Cuando doy vuelta a la fracción, el exponente se vuelve positivo. Y después aplico propiedad distributiva del exponente y me queda así, 1 sobre x. Bien, esto lo vimos en práctica 0. Ahora apliquemos aquí para derivadas. Tengo x elevado a lo menos 1/2. Entonces, el primer 1/2 queda ahí intacto. Ahora, a esto lo tengo que dar vuelta. En vez de tener solo x, ahora voy a tener 1 sobre x elevado a la menos 1/2. ¿Se entiende? Estoy aplicando práctica 0. Perdón. Cuando doy vuelta, esto me queda positivo. Cuando doy vuelta a la fracción, el exponente de menos 1/2 ahora se transforma en más 1/2. Y bueno, aquí puedo aplicar propiedad distributiva. Me va a quedar de la siguiente forma. 1/2 por 1 elevado a la 1/2 por x elevado a la 1/2. ¿Bien? Entonces, está quedando súper amontonado, pero quiero que puedan seguirme. Quienes estén desde el celular seguramente van a poder hacer zoom, agrandar la pantalla en este pedacito. Cuestión es que esto me va a quedar 1/2 por 1 elevado a la 1/2 es 1. X elevado a la 1/2 sigue siendo x elevado a la 1/2. Y como ya dijimos al principio, x elevado a la 1/2, acá al principio lo dijimos, x elevado a la 1/2 es igual a raíz cuadrada de x. Entonces, en vez de escribir x elevado a la 1/2, puedo escribir esto como raíz cuadrada de x. Entonces, todo esto, 1/2 por 1 sobre raíz cuadrada de x, es igual a lo que está acá. Por lo tanto, podemos ver que es la misma regla número 2 la que me permite derivar a la raíz cuadrada de x. Pero como hay que hacer tantos pasos intermedios, muchas veces se enseña como si fuese una regla distinta. Pero básicamente es la misma. Por eso yo le pongo 2. Solo que le aclaro como plus, porque, bueno, es un atajo de la 2. ¿Ok? Bueno, entonces de ahora en más, si ustedes tienen que derivar raíz cuadrada de x, lo voy a escribir acá. Si tienen que derivar raíz cuadrada de x, entonces pueden colocar 1 sobre 2 raíz cuadrada de x como resultado. Se hizo un poquito largo, pero es así. Bien. Vamos con la siguiente 2 plus. La siguiente 2 plus es 1 sobre x. 1 sobre x, por las mismas razones que acabo de decir acá a la izquierda, fíjense en qué dice acá, perdón, a la derecha. 1 sobre x es igual a x a la menos 1, ¿no? Entonces, 1 sobre x es x a la menos 1. ¿Por qué lo escribo así? Porque es una x con un exponente. De nuevo la regla número 2. Entonces, acá no lo voy a desarmar, no lo voy a detallar, pero créanme que una vez que a esto le aplican la regla número 2, van a terminar con esto otro. ¿Ok? Pueden ustedes practicarlo y tratar de ir desde aquí, derivar esto y encontrar este otro resultado. Bien, hasta aquí está lo que comúnmente se suele enseñar. Bien, ahora estas dos reglas extras sirven para casos que comúnmente no se suelen evaluar.
tal vez más enrosomando hayan probabilidades de que se evalúen, pero no suele ser tan evaluada. ¿Por qué? Fíjense en la 3, la 3 plus. Dice un número elevado a la x, o sea, una función exponencial, ¿no? Un número elevado a la x es una función exponencial. Pero un momento, yo ya tenía una función exponencial acá arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que la regla de acá arriba sirve solamente para cuando la base es el número e. En cambio, esta regla que les estoy escribiendo aquí abajo sirve para cualquier base, sea que tengas el número e, o sea que tengas el 3, el 5, el -1 o cualquier otro número. Bien, se podría decir que en realidad la regla 3 que está acá arriba es un caso particular de esta regla que está abajo. Nace de la regla que está abajo. Pero, como en Matemáticas 51, las funciones exponenciales se suelen escribir solamente como e a la x. Por ejemplo, nunca vi en un examen, o que yo recuerde, no vi en un examen 3 a la x, por ejemplo. O tal vez, muy rara vez, puede que la haya visto en exámenes viejos, no de este año o del año pasado, pero como no suelen entrar este tipo de función exponencial y solo entran e a la x, entonces esta regla de abajo prácticamente no la utilizan. Les queda solo esta de arriba. ¿Bien? Es como la forma genérica de la regla 3. Y esta última que aparece acá, lo mismo. Es una forma genérica de la regla 4. La regla 4 dice logaritmo natural. Logaritmo natural, ustedes ya saben, es lo mismo que decir logaritmo de base e. En esta materia, comúnmente para derivadas e integrales, solo les suelen hacer derivar logaritmos que tienen como base a la e, o sea, logaritmos naturales. Pero tal vez le podrían pedir logaritmo de base 7 para x. Entonces, ¿cómo se resolvería? Bueno, de esta manera, ¿no? Entonces, para eso sirven estas dos reglas aquí abajo. Así que hice varias explicaciones, por eso me demoré tal vez un poco más de la cuenta, pero yo creo que todo esto les va a ser útil. Comprender todo lo que estuve diciendo les va a ser bastante útil para el momento de hacer ejercicios. Que dicho sea de paso, vamos a hacer un par de ejercicios, yo creo que si llegamos con el tiempo, vamos a hacer un par de ejercicios al final de esta clase. Bien, vamos con el siguiente temita, acá. Vamos a ver. Voy a borrar. Ahí está. Y ahora vamos, denme un segundo. Vamos a ver lo que son algunas propiedades para lo que es derivadas. Bien. Tenemos acá. Estas que ven ahora son las propiedades de las derivadas. Apa, no vi los comentarios, perdón. Sí, ahí igual me corregí eso, ¿no? Dafne, lo terminé diciendo bien al final. Bueno, hay varias cosas que pueden ver ahí. De hecho, los ejemplos también les voy a dejar en el grupo de WhatsApp. Se los dejé a los chicos del curso paralelo, pero también les dejo esta imagen con los ejemplos a el grupo general. Bien, vamos a dejar esto también. Listo. Ahora, estas son las 4 propiedades, podemos decir, o 4 reglas para derivar, que me permiten derivar en los casos en los que la función no está tan fácil para derivar. Lo que vimos anteriormente eran casos donde la derivada se sacaba muy fácil, ¿no? Una derivada bastante rápida de hacer. En cambio, estas herramientas me permiten preparar la función para aplicar lo que es la tabla de derivadas para algunos casos específicos, ¿no? Propiedades de las derivadas, en este caso derivada de la función por constante. Vamos a esta. Derivada de la función por constante.
constante ustedes ya saben que hace referencia a lo que es un número. Un 5, un 7, pi también es una constante, ¿bien? Entonces, hace referencia a eso. Vamos a ver aquí la regla que me dice. La regla me dice que si tengo una constante que está delante de la función, multiplicando, ¿no? Multiplicando ahí, ojo, entonces, y tengo que derivar todo esto, la constante puede salir afuera de la derivada. Me queda constante por la derivada de la función. ¿Bien? De forma tal que si yo tengo 5 por logaritmo natural de x, aquí me faltó cerrar otro paréntesis. Ahí estamos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo se resolverá esto? Bueno, está un poco spoileado acá, ¿no? Está spoileado. Si tengo 5 por logaritmo natural de x, entonces a la constante la puedo sacar afuera de este paréntesis con apóstrofe. Me queda 5 por la derivada de logaritmo natural de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de logaritmo natural de x? ¿Alguien me puede decir? ¿Se puede fijar en la tabla de derivadas que les compartí y decirme? O si lo sabe de memoria y se acuerda también, me dicen, ¿cuál es la derivada para logaritmo natural de x? 1 sobre x, muy bien, Graciela y Lautaro. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, esto se va a transformar en 1 sobre x. Y justamente lo vemos acá, 1 sobre x. 5 por 1 sobre x. Al último multiplico 5 por 1, me da 5 y abajo la x. Entonces, este es el resultado de la derivada que estaba acá al principio. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo que derivar ahora 7 por seno de x? ¿Cuánto me da eso? ¿Alguien me puede decir? Saco afuera el 7 y derivo solo el seno. ¿Cuál era la derivada del seno? ¿Alguien se puede fijar en la hoja en la tabla de derivadas que les compartí? Quedaría exactamente coseno, entonces 7 por coseno de x. Listo. Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, en vez de por seno, tengo 7 por, vamos a poner otro número, 3 por, o 4 por x al cubo? Tengo que derivar esto. Así como está escrito, no está en la tabla de derivadas, pero por la propiedad que vi recién, yo puedo sacar el 4 afuera, ¿no? Y me queda solo la derivada de 4, perdón, solo la derivada de x al cubo. ¿Y cuánto me daba la derivada de x al cubo? Lo dijimos antes. Escribo el 4 de nuevo, este 3 baja multiplicando, x elevado a la 3 menos 1, o sea, x elevado al cuadrado. Muy bien, Vicente. Y aquí puedo multiplicar 3 por 4 y me da 2. ¿Bien? Y ese es el resultado de derivar esto. No es muy complejo, ¿no? Vamos al siguiente. ¿Alguna pregunta hasta acá? La tabla de derivadas tuvo varias cositas que hablar, pero esta regla es cortita, es simple, ¿no? Ok, vamos al siguiente. Bueno, no, acá, derivada de la suma o de la resta. Entonces, la frase o esta propiedad se resume en la frase que está aquí abajo. Bien. Bien, ahí respondo a lo que me están preguntando. Me preguntan, profe, ¿pero una constante no se deriva como cero? Y voy a responder a eso. Acá, fíjense en que lo que yo hago es la constante sale afuera de la derivada. O sea, es como que si la constante no sufriera la derivación en estos casos. ¿Por qué? Porque la función, eh, porque la derivada o la apóstrofe, fíjense acá, el apóstrofe se queda con x al cubo. Si hay una x
al lado de la constante. Entonces todo esto es la función 4 por x al cubo. Ahora, de toda esta función, el 4 se puede escapar afuera de la función para así evitar ser derivado. Entonces, ¿qué es lo que termino derivando? Solo el x al cubo. Solo termino de x al cubo y es como que el 4 zafa de ser derivado. ¿Bien? Eso siempre y cuando tengas una constante por una función que tenga x, por una x o cualquier otra función. Si yo tengo la derivada de 4, esto sí da 0, porque aquí no hay x como para que se quede dentro del apóstrofe y sacar el 4 afuera. En cambio, en lo que tengo escrito aquí, en el ejemplo que está en rojo, hay una x que está adentro del apóstrofe junto con el 4. Entonces el 4 puede salir y el x al cubo queda dentro del apóstrofe. ¿Se entiende? ¿Quedó mejor ahí explicado? Claro, es lo mismo con el 7. Sí, sí, sí. Esta regla lo que me permite es sacar afuera la constante, sin ser derivada, podríamos decirlo, ¿no? Aunque el resultado es la derivada, pero podríamos tomarlo como que sale afuera sin ser derivado. Muy buena pregunta, Lucrecia. Me parece buena pregunta porque por ahí esta duda también se le pudo haber generado a otras personas. Vamos a esta segunda propiedad. Entonces, acá tenemos que, fíjense, en derivar algo con muchos términos es igual a derivar cada término por separado. Bien, si vos tenés algo que tiene muchos términos y tenés que derivar todo eso, una función con muchos términos, eso es igual a derivar cada término por separado. Está escrito en forma genérica, aquí, como la función f más la función g. Eso habla de dos términos y el apóstrofe. ¿Cómo se resuelve eso? Derivando cada término por separado, ¿no? Y sigue estando la suma si era suma o la resta si inicialmente había resta. Ejemplo, tengo seno de x más e a la x. Aquí hay dos términos. Supongan que mi función es esto, es esta. Tengo que derivar. ¿Cómo derivo? Bueno, voy a distribuir el apóstrofe con el seno de x y también el apóstrofe con el e a la x. Entonces distribuyo la derivada, derivo por separado, seno de x derivado me da coseno de x. Y e a la x derivado, no, ya dijimos que este es como Terminator, ¿no? Me da e a la x, no se modifica nada. Entonces, este es el resultado. Bien, vamos con otro ejemplo. Si yo les digo que tengo que derivar x elevado al cubo más, vamos a poner logaritmo natural de x, todo esto derivado, ¿no? ¿Cómo voy a derivar esto? Hay aquí dos términos, ¿no? Voy a mover estas herramientas para abajo. Ahí estamos. Si yo tengo que derivar esto, tengo dos términos acá, entonces voy a derivar cada término por separado. Me va a quedar x al cubo derivado más logaritmo natural de x derivado. Bien. Y de aquí cuando derivo, ¿qué me va a quedar? Y acá esto va en sintonía con lo que preguntaste, Rosen, ¿por qué queda el cuadrado? Fíjate que x al cubo, cuando derivo, tengo que aplicar la regla número 2. ¿Qué me dice? Cuando tengo una x con un exponente que es un número, para derivar eso, el exponente baja multiplicando. Y a ese mismo exponente le resto un 1. ¿Bien? De forma tal que acá me queda 3x al cuadrado. Aquí logaritmo natural de x es 1 sobre x.
Entonces la respuesta es esta. Excelente. Ahí, Idrik. 3x al cuadrado más 1 sobre x. Muy bien. De nada, Rosen. Bueno, algo que por ahí toca mucho hacer en esto es cuando tienen una función polinómica. Supongamos que tengo, no sé, x al cubo más 7x al cuadrado más 5x menos 1. Tienen esta función polinómica y tienen que derivarla. ¿Cómo va a quedar? Bueno, tengo acá 1, 2, 3, 4 términos, ¿verdad? Si tengo 4 términos, entonces voy a tener que derivar cada término por separado. Derivo 3x al cuadrado por un lado, más. Si alguien se adelanta, escriba en el chat. Adelántense los que más o menos ya lo cazaron y denme el resultado en el chat. Entonces, tengo que derivar cada término por separado, menos 1 derivado. Las operaciones de suma y resta quedan afuera de los apóstrofes. ¿Bien? Y derivo cada término por separado. Derivar este primer término, 3x al cuadrado, me daría 6x. Perdón, ¿qué estoy escribiendo? Perdón, acá estoy escribiendo cualquier cosa. Les estaba poniendo yo la respuesta, me estaba spoileando. Perdón, eso por apresurarme. X al cubo. Listo. Escribo estos mismos términos, pero con el apóstrofe de derivado. Y ahora comienzo a derivar. En el primer término me va a quedar, baja el 3 multiplicando y me queda el cuadrado. 3x al cuadrado. Aquí, esto segundo me va a quedar, baja el 2 multiplicando al 7. 2 por 7 es 14. 14x. Aquí solo hay un 1, así que 1 por 5 es 5. Me va a quedar solo el 5. 5x a la 0, lo cual es 1, así que me queda solamente 5. Menos 0. Y esta es la respuesta. Aquí hay algo particular que quiero que vean. Fíjense, cuando yo derivo 5 a la x, derivado. Si yo tengo que derivar eso, sería, saco la constante afuera y me queda la derivada del 5. Cuando hago esto, la derivada de la x. Saco el 5 afuera y me queda la derivada de x. El exponente del x es 1. Entonces, ese 1 baja multiplicando y al exponente le resto un 1. Eso me termina dando 5x a la 0. Todo número elevado a la 0 da 1. Conclusión, vale 5. Entonces, ¿cuál es la forma cortita de acordarse? Es que cuando tienen que derivar un término que tiene x elevado a la 1, el efecto es desaparece la x. Entonces, 5x derivado me da 5. 3x derivado me da 3. Menos 7x derivado me da menos 7. ¿Bien? Cuando la x está a la 1, el efecto final es que desaparece la x y me queda solo el número. ¿Ok? Muy bien. Entonces, me queda lo que está abajo como respuesta. Eso que está aquí abajo es la derivada de la función. Bien, vamos a la siguiente propiedad. Bueno, esta y la que le siguen, estas dos son un poco más extensas. Bien, son un poquito más extensas acá. ¿Por qué 7 por 7x al cuadrado queda 14x? La respuesta aquí, Lucila, es que el 7x al cuadrado cuando se lo deriva es porque el 2 baja multiplicando. Entonces 7 por 2 me da 14. Y a ese 2 le resto un 1.
por la regla número 2, ¿no? Que dice que al exponente le tengo que restar 1. 1. 7 menos 2 es 1. X elevado a la 1. Y como cuando el exponente es 1, no se suele escribir, entonces lo pongo solamente como X. ¿Ok? 14X elevado a la 1 sería. ¿Se entiende ahí? Bueno, vamos a la siguiente propiedad. Muy bien. Ok, gente, estoy yendo despacito con varios ejemplos, así ustedes pueden ir masticando cada una de estas reglas. ¿Bien? Tal vez podría ir mucho más rápido, pero quiero ir dando ejemplos, así van masticando, entendiendo, y una vez que se pongan a hacer, que agarren la práctica 5, ya sepan resolverla por lo menos los primeros ejercicios. Y además, cuando estén en clases, también vayan entendiendo todo lo que se les diga a ustedes en las clases oficiales, en la sede del CBC. ¿Bien? Así que vamos con paciencia, que paso a paso vamos afirmando bien el conocimiento. Estas dos reglas que vienen ahora, fíjense, derivada del producto y derivada de la división. O sea, es como derivada de la multiplicación y de la división, derivada del producto y derivada del cociente. ¿A qué hace referencia esto? Fíjense, esto se da cuando tengo dos funciones que pueden estar dividiéndose o pueden estar multiplicándose. ¿Bien? Vamos con primero la regla de cuando tenemos una función multiplicando a otra. Ya vimos cuando tenemos sumándose, distintas funciones sumándose o varios términos, le habíamos dicho. Si yo tuviese un signo de suma ahí, sería que tengo dos términos y tengo que distribuir, tengo que derivar cada término por separado. Bueno, eso fue lo anterior. Aquí aparece una multiplicación. ¿Cómo se deriva la multiplicación? Bueno, con esto que está aquí a la derecha. ¿Qué significa esto? Significa que derivar una multiplicación de funciones sería igual a la primera función derivada. Fíjense en que solo la primera tiene este apóstrofe que indica derivación. La derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más, fíjense que cuando están multiplicándose, aquí hay un signo de suma, que es la operación asociada a la multiplicación. ¿Cuál? La de la suma, ¿no? Más, y ahora pongo al revés. Si primero puse la f derivada y la g sin derivar, ahora al revés. F sin derivar, así como estaba al principio, la pongo intacta, por la derivada de g, la función g derivada. Bien. Acá me preguntan si siempre es más, y la respuesta es sí. Por lo menos, para empezar a aplicar esto, sí. La diferencia puede caber en que a lo mejor f es negativa y después en un paso posterior la suma termina convirtiéndose en resta, como el ejemplo que está aquí. Lo vamos a ver. Pero para empezar, te voy a decir que sí. Cuando tengas una multiplicación, aquí va suma. En el próximo paso, cuando tengamos división, vamos a ver que va a ir una resta. Pero para multiplicación, suma. Vamos a el texto. A esto yo le llamo la propiedad del agente cordial. No sé si ustedes vieron a El Chavo del Ocho. Yo veía El Chavo del Ocho de pequeño. Y cuando llegaba el profesor Girafales a la vecindad, ¿no? Quienes no saben del Chavo del Ocho, porque tal vez a lo mejor nunca vieron, es una serie mexicana que era, bueno, con actores en persona. Después se hizo la caricatura, y cuestión que cuando llegaba el personaje llamado el profesor Girafales al lugar donde ocurrían los hechos y veía a su novia o a su prometida o a la mujer de la cual estaba enamorado, siempre que llegaba el profesor Girafales a la vecindad y veía a doña Florinda le terminaba invitando café. Entonces, ¿qué se decían después? Se decían, ¿no quiere pasar a tomar una tacita de café? Le decía a doña Florinda.
Y ahí viene la gente cordial, que a mí me llevaba a pensar en eso, esta propiedad. Se los comparto por si les sirve para acordarse, no sé. ¿Qué le decía el profesor Girafales? Pase usted, ¿no? Le dice, doña Florinda le dice, pase usted, y el profesor Girafales le responde, después de usted. Entonces como que pasa vos y después paso yo, o sea, se dan lugar, ¿no? Y algo así se me venía a la mente acá. O es como cuando varias personas quieren pasar por una misma puerta y son gente cordial. ¿Qué van a hacer? ¿Van a pasar todos apurados queriendo pasar al mismo tiempo? No. Van a decir, pase usted, después de usted, como doña Florinda y el profesor Girafales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Fíjense. Dice, F y G están queriéndose derivar, ¿no? Entonces, se ponen de acuerdo. Bueno, primero derivate vos, F, y yo, G, quedo sin derivar. Y después, en el siguiente término, F queda esperando y G se va a derivar, ¿no? Entonces, yo a mí me dio a esa impresión, ¿no? Primero se deriva una función, quedando la otra sin derivar, y en el siguiente término se deriva esa otra, quedando la primera sin derivar, ¿no? Primero derivate vos y yo espero, y después yo espero y vos te derivás. Ahí está. No, al revés, yo me derivo y vos esperás, ¿no? Bueno, la propiedad del agente cordial. Vamos acá. ¿Qué pasa si tengo x a la cuarta por coseno de x? Tengo que derivar esto. Em, vamos a esto. Sí, sí, vamos ahí. Bueno, f sería x a la cuarta. G sería coseno de x. Entonces, si se están multiplicando, no tengo esa multiplicación en la tabla de derivadas, ¿verdad? No tengo así en la tabla de derivadas, entonces tengo que aplicar estas propiedades. Esta tercera propiedad, que es la derivada del producto, me viene genial para esto, como no hizo el dedo, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo? Bueno, primero se deriva x a la cuarta, la escribo con apóstrofe, por coseno de x sin derivar, así como estaba al principio. Más, el más va por la multiplicación que estaba inicialmente. Ahora pongo al revés, x a la cuarta queda sin derivarse, así, intacta. Y al coseno de x sí le pongo el apóstrofe, lo cual indica que tengo que derivar coseno de x. ¿Lo ven? Ahí están los dos términos. Tal cual como estaba acá arriba, los dos términos. Entonces, una vez que planteo esto, yo aquí les voy a recomendar que siempre escriban la función con el apóstrofe. Yo sé que muchos de ustedes ya deben saber que esto es 4x al cubo, la derivada. Bueno, pero no se adelanten. Escriban así con los paréntesis y los apóstrofes porque hay muchos ejercicios en los cuales la función les queda súper extensa, o sea, muy extensa, mucho más de lo que está aquí en pantalla. Y para esos casos les va a quedar, si se comienzan a adelantar, se van a desordenar y pueden caer en errores. Entonces les recomiendo no adelantarse, poner con apóstrofe primero y después derivan. Bueno, una vez que ponemos los apóstrofes, ahora sí derivamos. X a la cuarta derivado, ¿cuánto me da? 4x al cubo, ¿no? Entonces, baja el 4 multiplicando, y al exponente que era 4 le resto 1, me queda al cubo, 3. El coseno de x no había que hacerle nada, así que sigue quedando ahí. Más x a la cuarta sigue quedando ahí porque no había que hacerle nada tampoco. Y acá, la derivada de coseno de x, ¿cuánto da? Bueno, nos fijamos en la tabla de derivadas, que dicho sea de paso, respondo acá a Eduardo. Sí, hay que saberse la tabla de derivadas. Con la práctica te la vas aprendiendo, con una buena práctica, ¿no? Una buena cantidad de práctica. Pero tienen que sabérsela de memoria la tabla de derivadas, diría. Entonces, por eso se los compartí, porque es algo clave también, ¿no? Por eso también se los compartí, porque hice justamente esa imagen porque es algo clave para matemáticas 51. Bueno, derivo coseno me da menos seno de x. Listo. Esto que está acá ya es la derivada de la función.
esto ya es la derivada, ya apliqué la derivada del producto y ya apliqué también lo que es la tabla de derivadas. Recuerden esto, una vez que ustedes aplican la tabla de derivadas, entonces lo que ustedes tienen ahí ya está derivado. Estas propiedades, la derivada del producto o las anteriores que vimos, si ustedes de alguna forma ven que han aplicado las propiedades, pero no han utilizado aún las reglas de la tabla de derivadas, entonces no está derivado. Tienen que lograr aplicar el contenido de la tabla de derivadas. Recién ahí la función está derivada. ¿Bien? Bueno, entonces aquí ya utilizamos la tabla de derivadas para justamente calcular la derivada de x a la cuarta y de coseno de x. Pero acá, en este segundo término, tengo x a la cuarta que es positivo por menos seno de x, que justamente es negativo. Entonces, positivo por negativo hace que todo este término se vuelva menos, negativo. Y ahí es donde entra el menos. Bien, porque quiero eliminar los paréntesis del seno de x, y para eso tengo que utilizar regla de los signos. Y esta es la respuesta. ¿Ok? Bien. Ok, vamos. No es obligatorio utilizar la regla de los signos. Ustedes pueden dejar así como está acá arriba. Pero bueno, yo aquí lo escribí un poquito más bonito como comúnmente pueden encontrarlo. Vamos a la siguiente propiedad. De nada, Lautaro. Bien. Derivada del cociente o de la división, ¿no? Cociente es división. Esta derivada del cociente también es muy es muy parecida a esta regla, esta propiedad, a la que es de la multiplicación. ¿Bien? ¿Por qué? Fíjense, no tengo las dos funciones derivándose. Ahora g es la del denominador y f es la del numerador, ¿no? Aquí llamo f y g, podrían llamarlo al revés si quisieran, pero básicamente es el numerador y el denominador. Cuando quiero dividir una función que tiene una división, por ejemplo, una función homográfica, entonces, ¿cómo me va a quedar? De nuevo, es también la propiedad del agente cordial, ¿no? ¿Por qué? Primero se deriva el numerador por el denominador sin derivar. Menos, el menos viene porque ahora hay una división. La operación asociada a la división es la resta, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. ¿Bien? Entonces, me termina quedando algo muy parecido a lo que vimos para la multiplicación, solo que ahora también le agrego algo más. Le agrego el mismo denominador sin hacerle ninguna otra modificación, más que ponerlo al cuadrado. Denominador al cuadrado. ¿Bien? Muy similar a la del producto, con la diferencia de tener una resta y un denominador al cuadrado. Esas son las diferencias con la propiedad anterior. Después el resto es igual. Bien. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Tenemos la formulita de arriba y vamos a ver este ejemplo de abajo. Recuerden que las propiedades estas se las compartí al grupo, así que pueden chequear ahí cómo están las propiedades para ser aplicadas. Vamos entonces a este ejemplo. ¿Cómo me va a quedar? No, el denominador no lleva apóstrofe. Fíjense en acá, está sin apóstrofe. Nunca se deriva, o sea, el denominador queda sin derivar. Lo único que se haría es agregarle el cuadrado, ¿no? Podríamos tal vez llamarlo así para decir en forma no estricta, pero sí funcional, cómo obtener la derivada. Bueno, derivemos esto. Si es una división, entonces tengo x arriba y abajo, por lo tanto, tengo que aplicar esta regla, la derivada de la división. ¿Cómo me va a quedar? La derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos
el numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿Bien? Hasta ahí obtenemos la parte de arriba, que es lo que está aquí. Ahora vamos con la parte de abajo. ¿Qué dice? Tengo que tomar el denominador y elevarlo al cuadrado. Entonces me queda x al cubo, todo eso elevado al cuadrado. Una vez que ustedes escriben esto, recuerden, escriben primero con el apóstrofe, no deriven de una, escriban con el apóstrofe y vayan en orden. Una vez que hacen esto, ahora sí vamos a derivar cada apóstrofe. Entonces, díganme ustedes, la derivada del seno, ¿a cuánto era igual? Bueno, está un poco spoileado acá, ¿no? Está spoileado. La derivada del seno es igual a coseno de x. Y acá me quedaba x al cubo derivado. La derivada de x al cubo era 3x al cuadrado. Entonces, y acá, esto es de práctica cero, lo voy a decir rapidito. Tengo x elevado a la 3, todo eso elevado al cuadrado. Cuando ustedes tienen un exponente y encima otro exponente más, ¿cómo se resolvía? ¿Alguien se acuerda? Práctica cero. ¿Qué había que hacer? Ahí está, ¿no? Muy bien, Benjamín. Se multiplican los exponentes. Cuando tienen un exponente y encima otro más, se multiplican los exponentes. Por eso acá queda x a la 6. Entonces ahí quedó ya el ejemplo. Esa sería ya la respuesta. Bien, es un poco extensa, pero ya sería una respuesta válida. Ok. Bueno. Hemos visto bastantes propiedades, bastante información. Nos queda una sola regla más y ya estamos en condiciones de decir que saben derivar y comenzar a hacer varios ejercicios de la guía hasta donde lleguemos. Y la clase que viene vamos a dedicarla toda a hacer puros ejercicios, tanto de la guía, de los primeros, como también surtidos, si es que encontramos algunos surtidos que podamos resolver, y también de parciales. Sería la idea, ¿no? Próxima clase, hacer una buena ejercitación todo el tiempo. Nada de temas nuevos, toda ejercitación para resolver y reforzar este conocimiento de hoy. Bueno, pero bueno, vamos a ir a la siguiente propiedad, que es con la que les dije recién. Ya podrán decir que saben derivar. Bien, ¿qué sería esta? Regla de la cadena. Regla de la cadena. La derivada de una composición de funciones, ahí está lo clave, la regla de la cadena me permite derivar composición de funciones, o tal vez también se la puede escuchar como funciones compuestas. Era cuando una función se metía dentro de otra, ¿se acuerdan? Así, entre comillas, como que se mete dentro de la X de la otra. Entonces, para eso sirve la regla de la cadena, porque ustedes no tienen en la tabla de derivadas composición de funciones, no la tienen. Tienen sí o sí que utilizar esta regla. Entonces, la derivada de una composición de funciones es, y aquí está lo que tienen que aprenderse, igual a la derivada de lo de afuera con lo de adentro sin modificar, voy a poner en recta, la derivada de lo de afuera con lo de adentro sin modificar, multiplicado por la derivada de lo de adentro. Lo de afuera es la función de afuera, o sea que en lo que está aquí en pantalla sería f. Lo que está afuera, lo de fuera. Y g sería lo de adentro, o lo de dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo derivo una composición? Bueno, derivo primero la de afuera. Fíjense en que el apóstrofe está solo con f. Y G queda intacta, no se le hace nada. Allá adentro de F sigue quedando, pero sin hacerle ninguna modificación. Por, multiplico, y ahora sí voy a derivar a G. Pongo G, pero con el apóstrofe, derivada. Bien, y entonces así es como ustedes van a poder aplicar la regla de la cadena en este tipo de ejercicios. Ahora,
hay veces que ustedes tienen composiciones de a 3 funciones. Tienen f compuesta con g compuesta con h. Esto no suele ser común en cátedra única, pero sí lo he visto un poquito más seguido en cátedra Rosomando. ¿Ok? Entonces, la forma de derivar cuando tienen 3 funciones, una composición de 3 funciones o una doble composición, pueden tomar la misma regla de lo que está acá arriba, pueden tomar como si fuesen solo 2 funciones, toman la de afuera, la más externa va a ser la de afuera, y después todo lo que esté adentro, que va a ser algo grande, a todo lo que esté adentro, van a llamar justamente lo de adentro, la función de adentro, aunque como les dije recién, pueden llegar a ser 2 funciones adentro, pero la cuestión es que afuera les tiene que quedar una sola función. Bien, hacen eso o si no quieren hacer eso, utilizan lo que está acá afuera. Esta regla en su versión extendida, ¿no? Si no quieren hacer lo que les dije recién, pueden utilizar esta regla en versión extendida, que es básicamente lo mismo que les dije recién, pero escrito en una forma más extensa. Nunca he visto más de 3 funciones. Sí he visto 3 en Rosomando, como les dije, en examen. O sea, una composición adentro de otra composición. Pero nunca he visto más de eso. Bueno, vamos a los ejemplos. Esta también se los voy a dejar en el grupo. La gente acá la gente del curso paralelo ya sabe que ustedes tienen todo esto en Drive, y también a ustedes también acá se los estoy dejando en el chat. Bien, ahí les estoy dejando en el chat con ustedes. Y también se los dejo al resto en el grupo general, ¿no? En el grupo grande. Listo, enviado. Les acabo de dejar esta imagen anterior. Vamos con el primer ejemplo. Si tienen que derivar esto, ¿cómo van a derivar? Bueno, primero, nos olvidamos que estamos recién acá, hace unos segundos acabamos de hablar de la regla de la cadena. Yo tengo que derivar esto. Lo primero que voy a hacer es mirar la tabla de derivadas. A ver si en la tabla de derivadas tengo seno de x a la quinta más 7x. Claramente no. ¿Tengo seno de x? Sí, pero no tengo seno de todo esto. Ok, entonces cuando me doy cuenta que no está en la tabla de derivadas, voy a ver si hay alguna propiedad que me permita acomodar la función para después aplicar la tabla de derivadas. Entonces voy a las propiedades. Está la regla de la suma, de la resta, perdón, la regla acá se los voy a poner en pantalla. Voy a las propiedades. Cuando veo las propiedades que no es ninguno de estos casos, ni multiplicación, ni división, ni tampoco suma o resta o constante, cuando me doy cuenta que no es ninguna de esas, ni tampoco está en la tabla de derivadas, entonces digo, bueno, tengo que aplicar otra regla más. ¿Cuál va a ser? La de la regla de la cadena. La regla de la cadena. Entonces, así deducen que tienen que utilizar la regla de la cadena. Ahora, vamos a aplicar la regla de la cadena. Tengo seno, y acá también queda bastante notorio, ¿no? Es una composición, porque tengo seno por un lado y tengo una función polinómica por el otro. Es una composición claramente. ¿Quién va a ser lo de afuera? ¿Seno o x a la quinta más 7x? ¿Quién les parece que va a ser lo de afuera? Acá Benjamín dice seno. ¿El resto? Ahí se las voy dejando, ¿no? Excelente, Dana, Camila, Martina, Mayra. Sí, el seno es lo de afuera y x a la quinta más 7x es lo de adentro. Entonces apliquemos la regla. ¿Qué decía la regla? La derivada de lo de afuera con lo de adentro sin derivar. Entonces, como dice acá, se deriva primero el seno, porque el seno es lo de afuera. Entonces la derivada del seno
me da coseno, ¿verdad? Busco en la tabla de derivadas y la derivada del seno es coseno. Entonces ahora escribo coseno. Aquí sí como que me salteó un paso, en vez de escribir con apóstrofe, sí queda mejor poner directamente el resultado para la regla de la cadena, en esta primera parte solamente. La derivada del seno es coseno. Y adentro, ¿qué dice? Repito, se deriva primero el seno, lo de afuera, y se deja el contenido del paréntesis, lo de adentro, sin modificar, sin hacerle nada, sin derivarlo. Entonces derivo el seno, me queda como coseno, y adentro x a la quinta más 7x. Listo. Luego se multiplica por la derivada del paréntesis. Claro, es lo que decía el texto. Decía por la derivada de lo de adentro. Entonces, a esto que antes lo había dejado intacto, ahora lo voy a reescribir, pero lo voy a poner con el apóstrofe, derivado. Entonces ahí me queda lo que decía anteriormente, la derivada de lo de afuera con lo de adentro sin modificar por la derivada de lo de adentro. ¿Lo ven? Se acaba de cumplir. Y lo único que me queda ahora por hacer es derivar esto. X a la quinta más 7x derivado. Son dos términos. Aquí voy a separar cada término por separado. Voy a derivar cada término por separado. Derivada de x a la quinta más derivada de 7x. La derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. La derivada de 7x, ya dijimos que cuando tienen una x que tiene exponente 1, desaparece la x y queda solo el numerito. Entonces me queda 5x a la cuarta más 7. Y eso es lo que está escrito acá. ¿Lo ven? 5x a la cuarta más 7. Entonces, así pasamos del paréntesis de arriba al paréntesis de abajo. Y ese es el resultado. Bien. Ahí tienen un ejemplo. Vamos a un siguiente ejemplo, para que quede más claro todavía. Tienen que derivar esto. Ya sabemos que es la regla de la cadena, por lo que estuvimos charlando antes también. Pero, ¿cuál me dirían que es lo de afuera y cuál es lo de adentro? ¿Cuál sería lo de afuera? ¿X al cubo menos 2x o el exponente 4? ¿Cuál les parece que sería lo de afuera? Acá dice Micaela el 4, Lucrecia también. Y sí, es el 4. Muy bien, Anjuri, Benja y Magda. Es el 4. Porque fíjense en que esto, no lo voy a explicar mucho, pero lo voy a decir rápidamente. Es como que si todo esto fuese tu función, tu composición, la función de adentro fuese x a la cuarta, la función de afuera, perdón, la función de afuera fuese x a la cuarta, la de adentro fuese esta función cúbica, x al cubo menos 2x, y vos estás haciendo esta composición. ¿Bien? G se mete adentro de F. G se mete adentro de F. ¿Cómo me va a quedar? X al cubo menos 2x elevado a la 4. ¿Qué es eso lo que tienen acá? ¿Lo ven? Esto es esto. Entonces, ¿quién es la de afuera? X a la cuarta. La de adentro es esta otra función. El 4 es lo de afuera. Afuera. Y esto otro es lo de adentro. Entonces, seguimos las reglas. ¿Qué dicen las reglas? Bueno, dice que para aplicar la regla de la cadena tengo que derivar primero lo de afuera con lo de adentro sin modificar. Ok, derivo el 4. El 4, como lo ven, viene de un x a la cuarta. ¿Cómo se derivaba eso? Baja el 4 multiplicando y le resto un 1 al exponente. Entonces aquí, a este 4, que está como exponente, una constante como exponente, que viene justamente de esta función, tengo que derivarlo utilizando la regla número 2. Aclaro algo acá, y es que no hay necesidad de que se acuerden de todo lo que estoy escribiendo arriba para poder derivar eso, esto que está acá abajo.
Si ustedes ven el 4 como exponente y quieren derivarlo, regla número 2. Baja el 4 multiplicando y al exponente le resto un 1. 4 menos 1 me da 3. ¿Bien? Lo de adentro queda intacto. Baja el 4 multiplicando, me queda el cubo, entonces el exponente, y lo de adentro queda intacto, sin modificarse. Bien, es lo que justo te decía acá, se deriva primero el 4, el exponente 4, que es lo de afuera, y se deja el contenido del paréntesis sin modificar. O sea, lo de adentro se queda sin modificar. Luego se multiplica. ¿Se multiplica por quién? Por la derivada del paréntesis, que sería la derivada de lo de adentro. Entonces escribo lo que estaba adentro, pero ahora con el apóstrofe, ¿no? Que implica derivación. Entonces, tengo que derivar esto. Tengo dos términos y tengo que derivar cada término por separado. X al cubo derivado por un lado, 2x derivado por el otro. Me va a quedar 3x al cuadrado menos 2, ¿no? Que es justo lo que está acá. Si ven aquí, es justo lo que dice aquí. ¿Lo ven? Entonces, la derivada termina siendo esto de acá. Listo. Ahora, vamos a un último ejemplo. Este último ejemplo es el ejemplo de cuando tengo una doble composición. ¿Cómo se resuelve cuando tengo una doble composición? Bien, lo estuvimos charlando un poco, pero sería esto. La forma de plantear acá los ejercicios es, fíjense en quién es lo de, pónganme en el chat, quiero que pongan en el chat cómo quedaría lo de adentro y lo de afuera. Escriban primero desde afuera hacia adentro. ¿Quién está primero? ¿El logaritmo, el 3 o el x a la quinta más 7x? O sea, la polinómica. ¿Cómo quedaría en orden? Pongan esas tres referencias en orden, de afuera hacia adentro. ¿Quién va primero? Claramente, si nos fijamos los paréntesis, el logaritmo llega hasta acá. ¿Lo ven? Entonces el logaritmo es lo que está afuera de todo. Después le sigue el 3. Y después, exactamente, después la función polinómica. ¿Lo ven? Hay tres composiciones o tres funciones, una doble composición. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, lo que debo hacer es, debo tomar a la función que está más afuera como si fuese solo la función de afuera. Y a todo lo otro lo voy a tomar como la función de adentro. Bien. Vamos a borrar esto de acá arriba. Entonces, aplico el conocimiento que ya he adquirido anteriormente y me va a quedar la derivada de lo de afuera con lo de adentro sin modificar. Entonces la derivada me va a quedar. Derivo primero el logaritmo natural de x. Ustedes ya saben que la derivada de esto es 1 sobre x. Entonces me va a quedar 1 sobre, y aquí no es logaritmo de x, es logaritmo de todo lo que está acá. Entonces, en vez de poner 1 sobre x, pongo 1 sobre todo lo que está ahí. Multiplicado por, ahora sí, la derivada de lo de adentro. X a la quinta más 7x. Todo eso al cubo. Y todo eso derivado. Bien, me va a quedar eso. Ahora, fíjense en esta derivada que me quedó por resolver. De nuevo tengo que aplicar lo de composición de funciones. Entonces, reescribo, la primera parte la reescribo
así tal cual como está, porque no hay nada que hacerle. Y ahora me pongo a aplicar de nuevo, por segunda vez consecutiva, la regla de la cadena a esto. Lo de afuera es el 3. Lo de adentro es la función polinómica, x a la quinta más 7x. Entonces, derivo lo de afuera, baja el 3 multiplicando, por lo de adentro sin modificar. Bien, o sea, escribo esto mismo bajando el 3 y acá queda el cuadrado. Voy a poner acá con otro color. Recuerden, el 3 es lo de afuera en esta derivación y el x a la quinta más 7x es lo de adentro. El 1 que me están preguntando ahí vino porque yo apliqué la derivada al logaritmo natural. En la primera ocasión que apliqué la regla de la cadena, tuve que derivar logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Por eso me quedó eso. Bien. Bueno, entonces en este caso me va a quedar, derivo el 3, me queda todo esto al cuadrado. Y el 3 multiplicando. Por, derivo ahora lo de adentro. X a la quinta más 7x. Y obtengo esto como resultado. De acá, fíjense en que puedo cancelar. Esto que está aquí como denominador es lo mismo que está acá arriba multiplicando. Cancelo los 2 de arriba con 2 de abajo. Y me queda como resultado 1 por 3, me queda 3. Por esto, x a la... Perdón, a esto me falta todavía derivarlo. Que básicamente es lo que está acá. Es lo que está en este paso. Bien, fíjense que ahí estoy cancelando el 3 con el 2, ¿no? Con todo lo de arriba. Y a esto lo derivo, x a la quinta queda como 5x a la cuarta, y el 7x derivado queda como 7 simplemente. Bien. Después acomodo un poquito, multiplico numerador con numerador, denominador con denominador, y me queda esto como resultado. Bien. Bueno, fue un poco más extenso, pero tienen ahí para después chequear las respuestas. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto tal vez no es tan probable que les toquen en un examen. Como ya les dije, es un poquito más probable en cátedra Rosomando, pero de todas formas no es que siempre cae de esto. Lo que más suele caer es de este tipo de regla de la cadena. Solo 2 funciones. ¿Bien? Por eso no sigo explicando esto otro, porque está ahí la respuesta, está publicada en Instagram. Van a ver el video de esto después. Y no están tomados. Así que lo que sí quiero hablar antes de terminar la clase es cuáles son los ejercicios que tranquilamente podrían resolver. Y bueno, de paso resolver uno que otro, ¿no? Bueno, voy a mostrar acá en pantalla lo que es la guía de ejercicios de la práctica 5. Damas y caballeros, estamos en la práctica 5, que es de derivadas. Fíjense en que el problema número 1 les habla de hallar, utilizando la definición, la pendiente de la recta tangente de la curva. Bueno, en la cursada oficial se suele enseñar primero recta tangente y la derivada por definición. Yo se las mencioné hace unos momentos. Les vuelvo a mostrar acá el PowerPoint con el cual empezamos la clase. Fíjense en que cuando les hablé de la bienvenida al segundo parcial, derivadas integrales, les hablé de la derivada por definición. Bien, les digo así rápidamente, uno puede tomar la función y al derivar obtiene la derivada de la función, ¿no? Entonces, este procedimiento, le podríamos decir, de derivar, uno lo puede hacer por la tabla de derivadas, que es lo que más se recomienda,
de hecho es la forma en la que se espera que lo hagan en un examen, o se puede utilizar la definición, que jamás he visto que se evalúe la derivada por definición, pero no es de ahí de donde nace, ¿no? Por eso se lo enseña. Ahora, lo que yo hice en esta clase es ir directo a lo práctico, a lo que más suelen utilizar, a lo que se utiliza comúnmente en un examen, a estos 3 ítems. Esto es lo que acabamos de aprender. Entonces, los ejercicios que hablen de derivadas por definición y que hablen de recta tangente, lo van a dejar para después que tengan la clase oficial. Pero estos 3 ítems que vimos hoy son los que suelen ser suficientes para resolver el problema número 1 en varias ocasiones de lo que es un parcial, ¿no? Así que estos 3 son lo que hemos aprendido hoy. Volviendo a la guía de ejercicios, el problema número 1 me pide derivar por definición y hallar recta tangente. Al 1 lo van a dejar para después. ¿Bien? Van a empezar con el problema número 2. Por ejemplo, el que está acá. Por ejemplo, acá, este es re fácil. Una vez que vimos lo que acabamos de ver, esto le queda muy fácil. El problema 2b. Díganme en el 2b, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué regla tienen que utilizar? La derivada acá les queda como... Exactamente, tengo el 5 multiplicando, el 5 baja perdón, el 5 como exponente, baja multiplicando con el 3, me va a quedar 3 por 5 por x a la 5 menos 1, o sea, 15x a la cuarta. Listo. Vamos acá. El a, ¿cómo me va a quedar la derivada para este a? A ver, por ahí. Muy bien, Barelam. Dana también. Acá fíjense, en el 3 medio baja multiplicando, y al 3 medio le resto 1. 3 medio menos 1 es igual a 1 medio. Bien. Eso ya sería la derivada. Exactamente, Vicente. Eso que esté ahí ya sería la derivada. Ahora, yo a ustedes les dije que x elevado a 1 medio es lo mismo que raíz cuadrada de x. Entonces, tal vez el docente, o si alguien va a examen final, o si alguien se pone a practicar con exámenes finales ahora, va a ver que en vez de escribir x a la 1 medio, las opciones del choice les pueden escribir raíz cuadrada de x, que es lo mismo que lo que tenías al principio, ¿no? Entonces, esas son las posibles respuestas. Vamos con el D de dedo. ¿Cómo va a quedar acá? La derivada. A ver, me va a quedar, baja el 3 multiplicando con el 2, se vuelve 6. Si alguien se adelanta, golazo, lo pone en el chat. 6x al cuadrado. El 4x, ya dijimos que cuando derivamos un término que tiene x a la 1, el efecto es que sale la x y queda el número solamente, menos 4. Y el más 3 es una constante, va a quedar más 0, lo cual no hace falta poner, ¿no? Si sumas 0, no te modifiques nada, así que ni lo pongo. Es esa la respuesta. Bien. Vamos con el G de gato. ¿Cómo me va a quedar aquí la derivada? Muy bien, Barelam y Lautaro. Excelente las respuestas anteriores. Vamos con el G de gato. ¿Cómo me va a quedar? Baja el 2 multiplicando, con el 5 se vuelve 10, 10x. Más, y la derivada del logaritmo natural de x. Excelente, Lautaro y Lucrecia. Derivo esto por separado. Son 2 términos. Tengo que derivar cada término por separado. Entonces acá me va a quedar más 1 sobre x. Vamos a este de aquí. O a este, la E de elefante. ¿Cómo les va a quedar la derivada?
hay dos términos también, ¿no? Derivo el 3x, me va a quedar 3. Derivo el coseno de x y me va a quedar menos seno de x. ¿A alguien más le dio lo mismo? Acá dice el autor excelente y va con menos. Menos 0 de x. ¿Qué dice el autor acá? Dice el denominador, el f. El f es el que está acá. Bien, el f va a ser un tanto más complejo. Pero a ver, veamos si lo puedo escribir rapidito. Les voy a dar cómo empezarlo. Bien. Fíjense en el f. Hay que aplicar la regla de la división, la regla del cociente. Es más extenso. Entonces, pongo denominador derivado, x al cubo con apóstrofe, por, perdón, numerador derivado por denominador sin derivar. Al denominador no le escriban como raíz, escríbanlo como potencia. X elevado a la 2/3. Bien, esto lo vimos en práctica 0. Raíz cúbica de x al cuadrado, el índice de la raíz se transforma en denominador del exponente. El único exponente que tenías se transforma en numerador del exponente. Así, una raíz la puedes expresar como un exponente en forma de fracción. ¿Bien? Entonces escribimos la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Me va a quedar x elevado a la 2/3. Menos, ahora al revés, el numerador sin derivar por el denominador derivado. Todo eso dividido el mismo denominador, pero elevado al cubo. Perdón, elevado al cuadrado, ¿no? Y listo. Ahí resuelven cada pasito que está ahí y les va a quedar la respuesta. Eso fue más extenso. Así que bueno, gente querida, gente grosa, les voy a dejar estos pequeños ejercicios que hicimos hoy. La próxima clase sí va a ser el fuerte, resolver ejercicios. No vamos a ver temas nuevos en sí, sino que vamos a dedicarnos a resolver ejercicios lo máximo que podamos y voy a buscar alguno que otro ejercicio de parcial para que puedan ver a qué nivel se les evalúa de este conocimiento que acabamos de ver. Bien, así que próxima clase es el día jueves a las 20 horas. Recuerden que estamos todos los lunes y los jueves de 20 a 22 horas aprox. Así van a poder ver esto. Bien, así que sin más, me despido acá de la gente que estuvo conmigo y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.